No hay nada mejor que tu presencia, Señor. ¿Quién podrá comparar tu gracia y tu amor? Tu presencia, Dios. Al probar y al ver el más dulce amor que libera mi ser, sin vergüenza es tu presencia, Dios. Bienvenido, Santo Espíritu, inúndanos con tu presencia, Dios. Tu fuego es lo que anhelo en mí. Satúranos con tu gloria, Dios. Tu gloria, Dios. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen all the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. In your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Oh, bienvenido, Santo Espíritu, inúndanos con tu presencia, Dios. Tu fuego es lo que anhelo en mí. Satúranos con tu gloria, Dios. Tu gloria, Dios. Quiero habitar todo tiempo en tu presencia. Quiero vivir bajo la nube de tu gloria. Quiero habitar todo tiempo en tu presencia. Quiero vivir bajo la nube de tu gloria. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Holy
Espíritu, inúndanos con tu presencia, Dios. Tu fuego es lo que anhelo en mí. Satúranos con tu gloria, Dios. Dios te bendiga. Gracias por estar nuevamente compartiendo con nosotros hoy el estudio de la poderosa palabra del Señor. Así que te invito a que le inclines tu rostro conmigo y vayamos a presentar en oración el estudio bíblico de hoy. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por tu amor, misericordia, bondad. Gracias por este día que tú has separado para nosotros, para sentarnos a escuchar tu palabra, a aprender de tus enseñanzas. Gracias por cada hermano o amigo que nos está viendo en estos momentos, que ha separado este momento, este rato, este tiempo para sentarse a la mesa y poder disfrutar de tu hermosa palabra. Yo te pido que tú abras sus oídos, que sea tu palabra calando en sus corazones, que haga la obra, que haga el efecto, mi Señor, que no torne atrás vacía, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Que esta palabra no quede solamente en el día de hoy, sino que durante toda la semana tú continúes ministrando nuestras vidas. Yo te doy gracias por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que nuevamente, gracias por estar este ratito conmigo estudiando la palabra del Señor. Hoy quiero invitarte a que vayas a 2 de Corintios, capítulo 12. Vamos a estar viendo los versículos 9 y 10. 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Y vamos a estar hablando bajo el tema por su gracia. No espero ser muy extensa, pero traerte una linda palabra que Dios hablara a mi vida, que ministrara a mi corazón, y que todo es por su gracia. Es suficiente, su gracia es suficiente. Así que quiero leer la porción de la palabra que vamos a estar viendo hoy. Voy a estar utilizando la versión Reina Valera. Así que leemos en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Y dice así: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esa última, ¿verdad? Expresión fue la más que llamó mi atención, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que vamos a ver qué hoy nos tiene el Señor en la poderosa palabra. Muchas veces nuestras vidas son como una montaña rusa. Tenemos momentos en que estamos bien, que estamos arriba. Tenemos momentos en que vienen situaciones, no la pasamos muy bien, ¿verdad? Vienen cositas que nos pasan y no nos salen tan bien y nos afectan quizás en la área económica, emocional, física. Y cuando estamos bien nos encontramos con una tentación que es el orgullo y pensamos que todo depende de nuestras habilidades. Lamentablemente hay muchas personas de esta manera que piensan que las cosas que les salen bien son por ellos, por su esfuerzo, por su trabajo, por lo que ellos han hecho, por lo que ellos han logrado. Y se nos olvida a quién le tenemos que dar toda la gloria, la honra, el agradecimiento, que es a nuestro Señor. Cuando estamos mal, nos enfrentamos entonces al desánimo, la depresión, la baja autoestima. So que ahí viene este juego de sentimientos. Cuando estamos arriba, muchas personas, yo lo logré, pero cuando estamos abajo, cuando viene una situación, cuando viene la enfermedad, cuando viene la prueba, ahí comienzan a echarle la culpa al Señor. Es que Dios no lo permitió, es que Dios me está pasando por esto, es que Dios.
Y ahí tenemos que tener claro que estemos arriba o estemos abajo, hay que darle agradecimiento al Señor porque estamos bien, porque si lo estamos atravesando es porque tenemos vida, si lo estamos atravesando es porque tenemos salud. Y aunque estemos en medio de la enfermedad, el Señor está con nosotros. Así que tanto estar arriba como estar abajo, en cuestión de si te ubicas en una montaña rusa, puede afectar y puede ser obstáculos para relación con el Señor. Cuando muchas veces las personas están arriba, que han comenzado a obtener logros y se olvidan quién les ha dado esa bendición, quién les ha dado esa oportunidad de obtener lo que tienen, su relación con el Señor ya no es la misma. Y cuando muchas veces las personas están abajo, el proceso de la enfermedad, de la situación económica, hace que se alejen del Señor y comiencen a renegar. Así que hay que tener mucho cuidado cuando Dios nos bendice, porque es Dios el que nos bendice, olvidarnos que Él fue el que nos dio la bendición, olvidarnos de nuestra relación con el Señor. Porque ahora Dios me prosperó, porque ahora Dios bendijo mi hogar, porque ahora yo tengo mejor trabajo, mejor casa, mejor vehículo. Cuando mi familia está mejor, me olvido de seguir agradeciendo al Señor de todas las maneras que lo hacía mientras estaba abajo. Y si he tenido todo y de momento llega la situación y bajo, estoy en la bajada de la montaña rusa, quizás en la más baja, donde mis finanzas se han visto afectadas, quizás perdí mi trabajo o estoy a punto de perder, situaciones en mi familia, una enfermedad ha tocado mi hogar, no puedo olvidar que el mismo que estuvo conmigo cuando yo estaba en la cima es el mismo que está conmigo en medio del proceso que yo esté pasando, en medio de la necesidad, en medio de la situación que yo pueda estar atravesando. Y quizás ahí nos preguntamos cómo podemos mantener un equilibrio. Una de las personas que más ha trabajado para el reino de Dios ha sido Pablo. Y su vida también estuvo llena de subidas y bajadas. Y vamos a ver qué nos enseñan, ver algunas cositas interesantes que vemos en estos versículos. Pudiéramos desmenuzarlo, pero una hora o menos no me daría para hacerlo. Así que vamos a estar tocando ciertas áreas, pero para que puedas entender lo que está sucediendo en estos dos versículos, quiero decirte un detallito de los versículos anteriores. Pablo había tenido una experiencia, una visión con el trono de Dios de la misma manera que en Isaías, usted lo puede ver en Isaías 6:1. Déjame ver si lo puedo por aquí rapidito para que lo puedas ver conmigo. Isaías 6:1, disculpe. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Así que es parecida a esa visión que tuvo Isaías, igual que a la visión que tuvo Pablo en Apocalipsis, capítulo 4. Quiero leértelo rápidamente. Apocalipsis, capítulo 4, versículos 1 y 2. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Así que ahí tenemos esas dos visiones, la que tuvo Isaías y la que tuvo Juan. Así que esta visión que tiene en estos versículos anteriores, si no me equivoco fue el 11, tuvo visión Pablo. La están comparando con esta visión que tuvo Isaías y que tuvo Juan, donde está viendo al Señor, está viendo el trono, está viendo el cielo. Esta visión era tan impresionante que le hubiera sido fácil el ser exaltado. Hablando de Pablo, se pudo haber gloriado o quizás otro lo pudo haber hecho. Así que le fue dado un aguijón en la carne que todos podían ver. Algunos, como no podían entender lo que le estaba sucediendo a Pablo por la experiencia que Pablo había pasado, comenzaron a tener un menor concepto de Pablo, pero no sabían sobre la experiencia que él acababa de tener. Aún así, Pablo menciona el aguijón como algo que le fue dado, como si hubiese sido un regalo, como si hubiese sido un don.
en los versículos anteriores, usted le invito a que lea esa carta de Segunda de Corintios, capítulo 12, capítulo 11, capítulo 12, para que pueda entender los versículos que estamos hablando en el día de hoy. Así que a Satanás se le dio la oportunidad, y digo que se le dio la oportunidad porque Dios da la oportunidad a que Satanás pueda tocar a sus hijos. Recordemos el caso de Job. Job le era fiel al Señor y Satanás quiso pedir el permiso para probarlo, y el Señor le otorgó el permiso. Dios sabía la clase de hombre que era Job, y de esa misma manera puedo yo visualizar esta situación con Pablo, que Satanás tuvo que haber ido a pedir ese permiso al Señor para tocarlo, para afectarlo, pero era con un propósito. No era solamente porque Dios quería que Satanás le hiciera daño, no. Había un propósito. No pienses que las situaciones que te tocan, que tú atraviesas, es porque Dios quiere verte mal. Es porque Dios desea afectar tu vida. Es porque Dios no te ama. No, para nada. Cuando pasan las cosas es porque hay algo que Dios quiere mostrarnos, hay algo que Dios quiere enseñarnos, hay un propósito del Señor detrás de todo eso. Al momento no lo podemos ver porque estamos atravesando la prueba, al momento no lo podemos ver porque estamos en medio de la situación, en medio de esa puerta que se cierra, en medio de la enfermedad, en medio de esa situación. Nosotros no podemos ver muchas veces claramente lo que el Señor está enseñando, lo que el Señor nos está mostrando. Así que vamos a ver, Satanás, ¿verdad? Pues tuvo este permiso de Dios para afligir a Pablo, pero, y usted sabe que me gustan los pero, Dios tuvo un propósito en todo esto y permitió que el mensajero Satanás tuviera a Pablo de que se enalteciera. Así que ahí vemos un punto. Satanás se le ha permitido tocarlo, pero es porque Dios quería que Pablo se mantuviese humilde, que Pablo se mantuviese confiando en el Señor, que lo que él vio haya sido una experiencia para la cual él iba a ser, quizás lo iba a fortalecer, era una experiencia que lo iba a hacer crecer, y era una experiencia que a su tiempo se iba a dar a conocer. Así que vamos a entrar a los versículos que tenemos para el día de hoy. Versículo 9 primeramente. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa expresión, ¿verdad? Que muchas veces escuchamos, que muchas veces comentan y hablan los predicadores. Y muy a menudo nosotros cerramos a Dios nuestros oídos si Él no nos contesta o si Él no nos dice lo que nosotros queremos, lo que nosotros estamos esperando que Él nos conteste, que Él nos hable. Yo paso al frente, yo quiero que Dios me hable, tengo una petición y Dios te habla, pero no es lo que tú estás esperando. Hacemos esto. No, eso no es. Eso no es lo que yo quiero escuchar. Eso no es lo que por lo que yo pasé al frente. Eso no es lo que mis oídos están esperando escuchar, lo que mi corazón está esperando, lo que mi mente me ha dicho que debo de hacer. Porque entonces ponemos nuestra voluntad sobre lo que Dios quiere para nosotros. Pero tenemos que recordarnos que Dios no se mueve a nuestra voluntad. Nosotros nos movemos a la voluntad del Señor. No vamos a encajonar a Dios en la voluntad que nosotros queremos, en lo que yo quiero que Él conteste. Dios va a obrar que nosotros nos movamos en la voluntad de Él. Y si lo hacemos en la voluntad de Él, nos va a salir bien las cosas. Cuando queremos movernos, no, porque es que me dan este caminito por aquí, pero este que está aquí está más accesible, es más corto para lo que yo quiero. ¿Por qué el Señor me va a hacer irme por este camino tan largo para yo tener que después virar? Cuando de aquí a ahí yo llego, de un brinquito, como decimos, de un brinquito. Pero es que no sabes que en ese brinquito lo que tú te vas a encontrar te va a ahogar. Ese brinquito va a ser suficiente para que tú te hundas. Ese brinquito va a ser suficiente para que tú te mueras en el camino, fracases o tengas situaciones más fuertes. En cambio, por acá, el camino es más largo, pero el camino es un camino donde yo te voy a guiar, donde tú vas a seguir el caminito que yo te voy a dar, porque no va a haber un obstáculo que pueda impedir mi propósito contigo. Así que Dios tuvo una respuesta para Pablo.
La respuesta no era lo que Pablo inicialmente esperaba, pero Dios tenía una respuesta para Pablo y vemos que no era porque él estuvo pidiendo por 3 veces, pidiéndole al Señor que le hablara. Él le pedía que le hablaran, perdón, no, que le quitara el aguijón. Que se mostrara, que se revelara, que hiciera el milagro, que algo sucediera. Y Dios no le contestó. Así que no era lo que él esperaba. Él quería que Dios eliminara ese aguijón de él, que lo sacara, que nadie se diera cuenta de lo que había sucedido, de lo que lo estaba marcando, que todos podían ver. Pero Dios no le contestó su petición. Y quizás pudiéramos ver que gente pudiera pensar, a Dios es injusto, ese hombre era un hombre de Dios, Dios no contesta todas las peticiones, Dios sabe lo que hace. Y Dios sabía el por qué al momento no le estaba contestando la petición a Pablo. Así que Dios le tiene la respuesta y él le comienza diciendo lo que leímos en el versículo 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La gracia de Dios, la gracia que Dios le dio a Pablo era suficiente para satisfacer sus necesidades. Pablo estaba desesperado en su deseo de encontrar alivio para ese aguijón. Dios le dio las fuerzas a Pablo para llevar la carga y Dios mostraría su fuerza por medio de la aparente debilidad de Pablo. Y en realidad no creemos que la gracia de Dios es suficiente hasta que nos convencemos de que nosotros somos insuficientes. Te lo voy a repetir. No creemos que la gracia de Dios es suficiente hasta que nos convencemos de que nosotros somos insuficientes. Hasta que yo no pueda entender de que yo no soy suficiente, de que yo solo no puedo hacer las cosas, de que yo no me puedo bastar en mí, de que yo no puedo desarrollar mi vida en mí nada más, no vamos a entender lo que es la gracia de Dios. No vamos a entender de que Dios es suficiente. Cuando tú empieces a echarte a un lado, a quitar el yo y a poner al Señor, ahí tú vas a entender de que tú puedes hacer las cosas porque el Señor te permite que las hagas. De que tú vas a hacer las cosas porque Dios va delante de ti y te está dando la oportunidad para que tú las hagas. Pero de lo contrario, no lo vamos a poder hacer. Bástate en mi gracia, le está diciendo en otras que Él es suficiente. La gracia es el favor y el amor de Dios en acción. Significa que Él nos ama y se complace en nosotros. Dios no dijo, mi gracia es suficiente para el apóstol Pablo. Dijo, bástate la gracia de Dios. La gracia es el amor inmerecido que tiene Dios para nosotros. Si pensamos en lo que Jesús sufrió por nosotros, todo lo que aquí nos pase nos parece poco. El regalo de la vida eterna es lo más importante que podemos recibir y no hay problema en el mundo que pueda compararse con eso. Y eso es algo que tenemos que entender. La gracia del Señor es suficiente y ese amor, porque fue por ese amor que Él te tiene a ti y que Él me tiene, fue que Él fue a la cruz, que Él derramó su sangre por ese amor que tiene por nosotros, porque Él es suficiente. Ese es el regalo que Él nos ha dado, ese regalo de vida eterna. La gracia podía satisfacer la necesidad de Pablo, porque expresa la aceptación y el deleite de Dios en nosotros. Cuando recibimos su gracia, entonces disfrutamos nuestro estado de favor y aprobación delante de los ojos de Dios. Y la gracia significa que Dios se agrada de nosotros, que Él tiene su favor dispuesto hacia nosotros y que tenemos su aprobación y su promesa de cuidarnos. Así que el Señor le estaba diciendo a Pablo, bástate en mi amor, bástate en mí, que yo sea lo suficiente. Bástate en lo que yo te estoy dando. Bástate, que yo sea lo suficiente en el favor y en el amor. Sé que estás atravesando la situación, pero no pienses en ese aguijón que te está atacando, que te está molestando. Bástate.
que yo sea lo suficiente para ti, como para que tú puedas olvidar la situación, que yo sea lo suficiente, que mi amor sea suficiente para ti, para que tú puedas olvidar lo que todo el mundo a tu alrededor ve, porque yo estoy viendo lo que hay dentro de ti. Amigo, hermano, tú que estás ahí, que el amor del Señor sea lo suficiente para que tú puedas entender que su amor cubre tu vida, que su amor cubre tu necesidad, que Él se encarga porque Él te ama, Él se va a encargar de lo que a ti te hace falta. Tú no debes de preocuparte por el aguijón, por la situación, por el problema, por la enfermedad, por lo que todos están viendo. Porque el Señor lo que está viendo es lo que está dentro de ti. El Señor está viendo que Él ha depositado su amor en ti y que tú te bastas en su gracia, que es suficiente para ti su gracia, su favor, su amor para tú poder seguir hacia adelante. La gracia podía satisfacer la necesidad de Pablo porque estaba disponible en todo tiempo. Para Pablo era suficiente la gracia de Dios, pues su poder se haría mejor en medio de la debilidad. Y buscando, ¿verdad? Si la definición que encontré estuvo errónea, pues a mis profesores de teología que me disculpen, me escriben y me corrigen. Pero dentro de las dos palabras de poder, dinamus es capacidad, eficacia, fuerza, maravilla, milagro, es poder, es potencia, es señal, es valor. Así que el Señor le está diciendo que su poder, su dinamus, su valor, su fuerza, iba a estar con él y que iba a ser mejor en su debilidad, en su situación. Y ahí entonces él dice, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí ese poder del Señor. De Cristo, ¿verdad? Es lo que él está diciendo en ese versículo 9, que por medio de sus debilidades, Dios hizo que Pablo fuera completamente dependiente del favor y del amor del Señor, de la fuerza que le venía de parte del Señor. Pero todo fue para bien. La continua dependencia de Pablo de Dios lo hizo más fuerte. El depender del Señor lo hizo más fuerte. Aún en medio de la situación, yo dependo y yo confío del Señor y yo me hago fuerte. Aunque estoy débil porque hay una situación que me está atacando. Quizás mi cuerpo está inverso de una enfermedad que me está doliendo, que me está atacando. Pero Dios me da poder, pero Dios me da fuerza, pero Dios me da valor, pero Dios me da la capacidad para yo poder seguir hacia adelante. Pero Dios me da el milagro que aún en medio de la situación yo puedo seguir cantando, yo puedo seguir adorando, yo puedo seguir hacia adelante, yo me sigo levantando y yo no detengo lo que Dios tiene para mí porque yo estoy atravesando una situación. Muchos de nosotros pensamos que la verdadera madurez cristiana se logra cuando llegamos a ser independientes de Dios, cuando tenemos todos nuestros planes bien trazados y no necesitamos confiar tanto en Dios al transcurrir del tiempo. Esto no es madurez espiritual. Dios trazó las circunstancias en la vida de Pablo para que él pudiera depender constante y totalmente de la gracia y del poder de Dios. Muchas personas ven y tratan a Dios como a padres terrenales. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando ya se llega a una cierta edad, que queremos madurez, muchos se alejan de sus padres, ya dicen como que ya yo soy adulto, yo tengo madurez, ya yo puedo tomar mis propias decisiones, ya yo pasé los obstáculos en la vida, ya me los puedo sacar de encima, como decimos. Ya me los puedo sacar de encima y pretendemos tratar a Dios de la misma manera. Ya logré un estado espiritual. Ya yo estoy maduro espiritualmente, ya yo estoy maduro en el Señor, yo estoy comiendo, ya yo pasé el caldito, el majadito, ya yo estoy en la comida fuerte, ya yo no necesito depender tanto del Señor porque ya yo soy suficiente. Ya yo lo que yo sé, lo que yo he aprendido ha sido suficiente.
Así que de la misma manera se desprenden de la autoridad, o sea, de la misma manera que se desprenden de la autoridad de los padres, se desprenden de la autoridad de Dios. Le dan a sus padres una medida de respeto, lo que se le debe, pero ya no sienten que deben de obedecerles más. Y de esa misma manera tratamos al Señor. Ya yo logré llegar a esa madurez donde yo no tengo que obedecer tanto al Señor como se hacía antes, cuando, como le dicen, cuando tú estás en el primer amor, cuando tú estás empezando, que todavía tú no sabes mucho. En nuestros corazones nos hemos mudado fuera de la casa. Piensan que pueden armar sus propias reglas en la vida mientras comen en la casa de Dios una vez a la semana y mientras le dan algún reconocimiento. Creen que porque van el domingo a la iglesia ya es suficiente, y cuando tienen algún logro, gracias a Dios, y se olvidan de todo lo que implica darle gracias al Señor, que es obedecer sus mandatos, cumplir con su palabra, cumplir con sus mandamientos. Y muchos albergan un deseo para el día en que la vida cristiana se haga sencilla. Ellos esperan que algún día todo se vuelva a la normalidad, y como le llaman, a la normalidad, donde como no dependemos tanto del Señor, todo es sencillo, todo es fácil, es que todo es libre. Dios me dio la libertad y yo soy libre. Yo no tengo que estar atado a ir a una iglesia, yo no tengo que estar atado a seguir las normas de una congregación, de un pastor, porque yo soy libre. Y malinterpretamos la palabra del Señor. Así que Pablo continúa este relato en el versículo 10, diciendo: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Voy a aguantarlo hasta ahí, ¿verdad? Al final, Pablo no se resigna a su destino. Él le da la bienvenida, porque él le dice: por lo cual, como si dijera, ¿qué más me da? ¿Qué puedo hacer? Por lo cual, así que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si es el Señor el que me está hablando y me está diciendo que Él es suficiente para lo que yo estoy atravesando. Así que le está diciendo que Pablo dice, él se gozaba en que Dios lo hubiera forzado a confiar en su gracia y su poder, en su poder mucho más, para que pudiera decir: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y este es el lugar de victoria, no es el lugar de desánimo. Este versículo comienza por lo cual, y se trata de una explicación que amplía la afirmación anterior, el versículo 9. Pablo, quien ya antes había sido transformado por la gracia divina en otras facetas que usted pudiera investigar más adelante, no necesita esta aclaración. El Señor, a mi entender, lo pone ahí para que tú y yo podamos entender que el Señor no se limita a decirle que se conforme con su gracia como si fuese una orden. Él busca consolarlo. Él busca convencerlo. Él le ofrece un argumento poderoso. Él está luchando con un aguijón y él necesita explicaciones que son impredecibles para una aceptación genuina. Por ello, la exhortación va acompañada de una explicación convincente. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que Pablo conocía al Señor. Pablo sabía a quién él le servía. Pablo sabía con quién él caminaba. Pablo sabía las direcciones de quién las estaba recibiendo. Pero la situación que estaba atravesando no era fácil. Quizás ser señalado, quizás ser acusado por los que le rodeaban, porque no todos le iban a creer, porque no todos podían aceptar lo que él estaba atravesando, lo que él estaba pasando. Pero el Señor no solamente se lo tenía que decir a él, es que nos lo está diciendo hoy, lo puso ahí para que tú y yo podamos entender que dice que por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. Me alegro, me regocijo,
Mi canto no va a parar, mi adoración no se va a detener, porque dice que por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Aunque me persigan, aunque pase por situaciones, aunque me vituperen, aunque me acusen, aunque esté pasando por la situación más fuerte, dice el apóstol que yo me gozo. Pablo se goza. ¿Por qué yo no me puedo gozar si el Dios que está sirviendo Pablo es el Dios que yo sirvo? Si el Dios que caminaba con Pablo es el Dios que camina conmigo. Si el Dios al que Pablo adora es el Dios que yo adoro. Pues si Pablo me está diciendo a mí que por el amor a Cristo yo me gozo en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias, yo también como hija del Señor me tengo que gozar en las necesidades, me tengo que gozar en las debilidades, me tengo que gozar en las afrentas, me tengo que gozar en las persecuciones, en las angustias, en todo lo que llegue, yo me tengo que gozar. El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. La persona en lucha con su aguijón necesita explicaciones. Por ello la exhortación va acompañada de una explicación convincente. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y aquí radica el secreto que nos ayuda a entender por qué la gracia de Dios nos basta. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué triunfo pudo obtener Pablo? ¿Qué puede hacerle el mundo a un hombre que está firmemente asido de Jesús? Piensen en Pablo. Te voy a decir, ¿era un hombre débil o fuerte? El hombre que viajaba por el mundo antiguo llevando el evangelio de Jesús a pesar de la ardiente persecución, quien soportó naufragios, cárceles, quien predicó a reyes y esclavos, quien estableció iglesias fuertes y entrenó a sus líderes. ¿Acaso era un hombre débil? Pero él se consideraba débil, porque ahí él entendió que entre más débil, más fuerte, porque dependía completamente del Señor, porque su fuerza provenía completamente del Señor. Una debilidad es un obstáculo para cualquiera, es una limitación. Así concebía Pablo su aguijón al principio. La lección que el apóstol debe aprender ahora es que Dios piensa exactamente al revés. No se trata solo de que la espina lo estorba al Todopoderoso, ¿verdad? Hablando de cuando al Señor, comparándolo, cuando al Señor le ponen la corona, esa espina, no era que la espina le molestaba y no era que el aguijón que tenía Pablo pudiera estorbarle, sino que precisamente es ahí en la debilidad donde el Señor pudo manifestar su poder. Allí cuando Jesús tenía la corona, que esa espina atravesaba, allí se demostró el poder del Señor. En ese momento. Y aún es más, este poder divino se perfecciona, se hace completo en la debilidad. Por eso es que Pablo afirma, por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. A la luz de su vida y logros, podríamos decir que Pablo era un hombre muy fuerte, pero él únicamente era fuerte porque sabía sus debilidades y buscaba fuera de sí mismo el poder de la gracia de Dios. Si queremos vidas que tengan tal fuerza, también debemos de entender y admitir nuestra debilidad y buscar solamente a Dios para recibir la gracia que nos fortalecerá para cualquier tarea. Era el Pablo lleno de gracia quien pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo me imagino a Pablo terminando, porque cuando soy débil entonces soy fuerte, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
porque sin el Señor esto yo no lo puedo atravesar. Sin el Señor yo no hubiese podido atravesar los naufragios que sufrí, la cárcel que estuve. Yo no pude haber atravesado los mares y llegar a predicar a reyes, a esclavos, a todo el que necesitara. Yo no pudiera seguir hacia adelante y predicar la palabra. El ejemplo de Pablo nos enseña que todos los seres humanos tenemos la tendencia a sentir orgullo por nuestras habilidades, pero Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Debemos aprender a confiar en el Señor. Debemos aprender a depender que su gracia, que ese amor, que ese favor sea suficiente para nosotros poder seguir hacia adelante y depender completamente del Señor. Iglesia, la gracia de Dios es el amor inmerecido que Dios tiene por nosotros, pero también se manifiesta en que Él nos da de su espíritu y de su guía para enfrentar las dificultades presentes. No tenemos excusa en el servicio a Dios en cuanto a nuestros recursos, ya que la obra de Dios se hace con los recursos de Dios. Dios puede usar aún las piedras para alabarle. ¿Por qué no a nosotros? Demos gloria a Dios en medio de nuestras debilidades. Recordemos que no somos nosotros quienes hacemos la obra de Dios. Aunque muchas veces no comprendemos el propósito de Dios, debemos de confiar. Quiero cerrar haciéndome eco de unas palabras que dijera Spurgeon. El pasaje quiere decir que la gracia de nuestro Señor Jesús es suficiente para sostenerte, suficiente para darte fuerza, suficiente para consolarte, suficiente para hacer que la dificultad sea provechosa, suficiente para habilitarte para triunfar sobre ella, suficiente para sacarte de ella, suficiente para sacarte de la misma manera que lo ha hecho con 10,000 personas antes que tú, suficiente para traerte de vuelta al cielo. Amado Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias por esta palabra. Gracias porque hoy tú nos dices que tu amor, que tu favor, que tu gracia es suficiente para nosotros seguir hacia adelante. Es suficiente para nosotros poder vencer. Es suficiente, Padre Celestial, para darnos las fuerzas, para consolarnos, mi Cristo. Es suficiente para poder vencer las pruebas, para poder vencer las dificultades, mi Señor. Es suficiente, nuestro Señor. Eres suficiente, Señor, para sostenernos, Padre. Gracias, mi Señor, porque según tú sustentaste a Pablo, tú hoy nos sustentas. Hoy tú nos das el poder, la fuerza para nosotros seguir hacia adelante y entender que contigo es suficiente por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor sea suficiente sobre tu vida en el día de hoy y en el resto de esta semana. Que su fuerza sea contigo, que su poder sea contigo. Dios te bendiga.